¿Qué sucede cuando un hombre que ha construido su mundo sobre la base del orden y el silencio encuentra las dos cosas más disruptivas posibles en su cocina? Esta es una historia sobre la paternidad inesperada, la lealtad feroz y un secreto que lo cambiará todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El silencio era lo único que Javier Serrano esperaba encontrar al cruzar el umbral de su mansión en las exclusivas colinas de la finca. Había regresado días antes de lo previsto de su viaje de negocios a Asia, cansado de las interminables reuniones y los falsos apretones de manos que caracterizaban el mundo corporativo. Su empresa tecnológica, Nexus Tech, acababa de cerrar el contrato más importante de su carrera, pero la victoria se sentía vacía. A sus tantos años, Javier había construido un imperio desde la nada. Huérfano desde pequeño, había luchado cada día por salir de la pobreza, convirtiendo su dolor en combustible para el éxito. Ahora, con más dinero del que podría gastar en varias vidas, se había vuelto meticuloso hasta el extremo, controlando cada aspecto de su mundo privado con la misma precisión que manejaba sus negocios. La puerta principal se cerró suavemente tras él. Sus zapatos de cuero resonaron contra el mármol del recibidor mientras aflojaba su corbata. El jet lag pesaba sobre sus hombros, pero todo lo que quería era el silencio absoluto de su refugio personal. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Desde la cocina llegaban sonidos suaves, casi imperceptibles, un murmullo rítmico que no lograba identificar. Javier frunció el ceño. Elena, su empleada doméstica, tenía instrucciones muy claras. Nada de visitas, nada de ruido, nada que alterara la paz de su hogar. Había sido específico al respecto cuando la contrató meses atrás. Sus pasos se volvieron más decididos mientras se dirigía hacia la fuente del sonido. La cocina de diseño minimalista, con sus líneas limpias y electrodomésticos de última generación, siempre había sido su orgullo. Era el corazón de una casa que, irónicamente, carecía de calor humano. Lo que vio al entrar lo dejó completamente inmóvil. Elena estaba de pie junto a la isla central, con dos bebés acunados contra su pecho en un portabebés doble. Los pequeños no podían tener más de unos pocos meses, sus rostros angelicales enmarcados por mechones dorados que brillaban bajo la luz cálida de la cocina. Sus ojos grandes y curiosos parecían absorber todo a su alrededor, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Elena, una mujer en sus 30 y tantos, con una presencia serena que siempre había admirado, continuaba su trabajo como si nada hubiera pasado. Limpiaba la encimera con movimientos suaves y calculados, meciéndose ligeramente para mantener a los bebés tranquilos. No había notado su presencia. Javier sintió como la sangre se agolpaba en sus sienes. Su mundo, perfectamente ordenado, acababa de colapsar ante sus ojos. No tenía hijos, nunca los había querido y había dejado muy claro que su casa era un santuario libre de las complicaciones que los niños traían consigo. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz le salió más áspera de lo que pretendía, cargada de una mezcla de shock e indignación. Elena se congeló instantáneamente. Sus manos dejaron de moverse, pero mantuvo la compostura. Lentamente giró hacia él y Javier pudo ver en sus ojos una mezcla de miedo y determinación que no había visto antes. «Señor Serrano». Su voz era firme a pesar de las circunstancias. No esperaba que regresara tan pronto. «Esa no es una explicación». Javier dio un paso hacia ella, su presencia imponente llenando el espacio. «Te pregunté qué está pasando aquí. ¿Por qué hay bebés en mi casa?» Los pequeños comenzaron a agitarse ante el tono elevado de su voz.
Elena instintivamente los acunó con más fuerza, susurrando palabras tranquilizadoras en voz baja. Era evidente que había cuidado de ellos antes. Sus movimientos eran naturales, maternales. «Son los hijos de mi hermana», respondió finalmente, manteniendo la mirada fija en él. Laura falleció hace poco tiempo en un accidente automovilístico. Su esposo, él no pudo lidiar con la pérdida y abandonó a los bebés. Javier sintió como su mundo se tambaleaba aún más. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué están en mi casa? Porque no tenía otra opción. La voz de Elena tembló ligeramente, pero su postura permaneció erguida. Mi madre ha estado cuidándolos desde el funeral, pero su salud no es buena. Hace unos días se desmayó mientras cargaba a uno de los bebés. El doctor dijo que ya no puede con la responsabilidad física que implica cuidar gemelos. Eso sigue sin explicar por qué decidiste traerlos aquí sin mi permiso. Javier se acercó más, su sombra cubriendo a Elena y los bebés. ¿Tienes idea de lo que esto significa? De la responsabilidad legal en la que me has metido. Elena levantó la barbilla desafiante. Sé que cometí un error al no pedirle permiso, pero estos bebés son mi familia. Mateo y Lucía son todo lo que me queda de Laura. No voy a permitir que terminen en el sistema de adopción separados y olvidados. Ese no es mi problema. La voz de Javier resonó por toda la cocina, haciendo que Mateo comenzara a llorar. El sonido agudo y desesperado del bebé cortó el aire como una navaja, y Javier sintió una punzada extraña en el pecho. Elena comenzó a mecerse más intensamente, tratando de calmar a los gemelos. Tiene razón, señor Serrano. No es su problema, pero tampoco es el problema de estos bebés haber perdido a sus padres. Tampoco es culpa de Lucía que su padre no haya podido enfrentar su dolor. Y definitivamente no es culpa de Mateo que yo no tuviera a dónde más recurrir. Sus palabras golpearon a Javier como puños. Había algo en la forma en que Elena defendía a esos niños, en la fiereza protectora de su voz, que removió memorias que había enterrado profundamente. «No me importa cuáles sean las circunstancias», dijo, aunque su voz había perdido parte de su fuerza inicial. «Violaste las reglas básicas de tu empleo. Trajiste responsabilidades no autorizadas a mi propiedad privada. ¿Y qué sugiere que haga?» Elena lo miró directamente a los ojos. «Que los abandone en la calle, que finja que no existen. Estos bebés no pidieron nacer, no pidieron perder a su madre y ciertamente no pidieron que su padre los abandonara cuando más lo necesitaban». Javier sintió como su argumentación lógica comenzaba a tambalearse. Había construido su vida entera sobre la base de que las emociones eran debilidades, que los lazos familiares solo traían complicaciones. Pero mirando a Elena, viendo la forma en que protegía a esos niños, como una leona defendiendo a sus cachorros, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. «Esto no puede continuar», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Lo sé», respondió Elena, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Sé que no puedo seguir trayéndolos aquí. Sé que necesito encontrar otra solución. Solo necesito un poco más de tiempo para organizar algo más permanente». Javier la observó en silencio. Elena no había intentado mentir o manipularlo. No había buscado excusas elaboradas o tratado de hacerlo sentir culpable. Simplemente había puesto todas las cartas sobre la mesa, aceptando las consecuencias de sus acciones, mientras se mantenía firme en su convicción de proteger a los gemelos. «¿Cuánto tiempo han estado aquí?», preguntó finalmente. «Esta es la primera vez», admitió Elena. «Mi madre tuvo otro episodio esta mañana. Los doctores dijeron que necesita reposo absoluto. No tenía a nadie más que pudiera cuidarlos hoy y no podía faltar al trabajo. Usted dependía de que la casa estuviera perfecta para su regreso». La ironía de la situación no se le escapó a Javier. Elena había arriesgado su
Empleo para cumplir con sus responsabilidades, tanto laborales como familiares, encontrándose atrapada entre dos mundos que demandaban su completa dedicación. Los gemelos habían vuelto a calmarse, sus pequeños puños aferrados a la tela de la blusa de Elena. Lucía había cerrado sus ojos mientras Mateo seguía despierto, sus ojos oscuros y brillantes, explorando curiosamente la cocina. Por un momento, Javier se encontró hipnotizado por la inocencia absoluta en esas pequeñas caras. «No puedo permitir que esto vuelva a suceder», dijo finalmente, aunque su tono había perdido la dureza inicial. Elena asintió, lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. «Entiendo perfectamente, señor Serrano. Buscaré otra alternativa de inmediato». Javier se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando la escena. Su mente racional le decía que debería despedir a Elena en ese mismo momento, que debería mantener los límites que había establecido tan cuidadosamente. Pero otra parte de él, una parte que había mantenido enterrada durante décadas, susurraba algo completamente diferente. La noche había caído sobre la mansión como un manto pesado, pero Javier no podía encontrar paz en su habitación. Las imágenes de Elena con los gemelos se repetían en su mente como un disco rayado que se negaba a detenerse. Se había encerrado en su estudio después de la confrontación, tratando de sumergirse en informes financieros y proyecciones de mercado, pero las cifras se difuminaban ante sus ojos. Había despedido a Elena con frialdad calculada, diciéndole que recogiera sus cosas y se marchara al día siguiente. Pero mientras las palabras salían de su boca, algo dentro de él se había rebelado contra su propia decisión. La forma en que ella había aceptado su destino sin súplicas ni dramatismos, simplemente asintiendo con dignidad mientras sostenía a los bebés más cerca de su pecho, lo había perturbado profundamente. A las 3 de la madrugada, Javier se rindió ante el insomnio, se levantó de la cama y caminó descalzo hasta la ventana de su habitación que daba al jardín trasero. La luna llena iluminaba los meticulosos senderos de césped y las fuentes ornamentales que había mandado instalar años atrás. Todo era perfecto, ordenado, sin vida. Sus pensamientos derivaron inevitablemente hacia memorias que había mantenido bajo llave durante décadas. Su propia infancia en el orfanato, Nuevo Amanecer, había sido una sucesión de días grises y noches solitarias. Recordaba vívidamente el día que llegó allí con apenas 5 años, después de que un accidente automovilístico le arrebatara a sus padres de la forma más cruel. La ironía no se le escapaba. Los gemelos de Elena habían perdido a su madre exactamente de la misma manera que él había perdido a la suya. Al amanecer, Javier tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Se vistió rápidamente y salió de la mansión antes de que Elena llegara para recoger sus pertenencias. Tenía una misión que cumplir, algo que no había hecho en más de 2 décadas, regresar al lugar donde todo había comenzado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, queremos resaltar la importancia de dejar tu like y tu suscripción para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. El orfanato Nuevo Amanecer seguía en pie en el mismo barrio deteriorado donde lo había dejado. La fachada necesitaba una nueva capa de pintura y el pequeño jardín frontal mostraba signos de abandono, pero la estructura principal permanecía sólida. Javier estacionó su Mercedes de lujo frente al edificio, sintiendo cómo los años se desvanecían a su alrededor. La directora actual, una mujer mayor llamada Elena Vázquez, lo recibió con sorpresa y curiosidad mal disimulada. Pocos exresidentes regresaban voluntariamente y mucho menos en automóviles que costaban más que el presupuesto anual de la institución. «Señor Serrano», dijo Elena mientras lo guiaba a través de pasillos que olían exactamente igual que en sus recuerdos. «¿Qué lo trae de...? ¿El vuelta después de tantos años?»
Javier observó las paredes decoradas con dibujos infantiles y fotografías de graduaciones modestas. Necesito recordar algunas cosas y también quiero saber cómo está funcionando este lugar actualmente. Elena lo llevó a su oficina, un espacio pequeño pero organizado, donde archivos se apilaban hasta el techo. Las cosas no han sido fáciles, admitió mientras servía café en tazas desportilladas. La financiación gubernamental se ha reducido y las donaciones privadas escasean. Tenemos lista de espera para poder aceptar nuevos niños. ¿Lista de espera? Javier frunció el ceño. Sí, hay más niños necesitando hogar del que podemos proporcionar. Solo el mes pasado tuvimos que rechazar a 3 familias que querían entregar a sus bebés porque simplemente no tenemos espacio ni recursos. Las palabras de Elena cayeron sobre Javier como piedras. Pensó en Mateo y Lucía, en la desesperación que había visto en los ojos de Elena, en las pocas opciones reales que tenía una mujer trabajadora enfrentando una crisis familiar. ¿Qué pasa con los bebés que no pueden aceptar?, preguntó, aunque temía la respuesta. Elena suspiró profundamente. Intentamos conectar a las familias con otros orfanatos en ciudades vecinas, pero la mayoría están en situaciones similares. Algunos bebés, algunos se pierden en el sistema, cambian de hogar temporal en hogar temporal, nunca establecen vínculos reales. Javier sintió un nudo en el estómago. Y las familias que se ven forzadas a entregar a los niños. Es devastador para todos los involucrados. He visto padres y familiares que se quedan en el estacionamiento durante horas después de entregar a un bebé, llorando en sus automóviles. La mayoría no lo hace por falta de amor, sino por falta de recursos. Mientras Elena hablaba, Javier recordó vívidamente sus primeros días en el orfanato. La confusión, el miedo, la sensación de haber sido abandonado por el mundo entero. Recordó a otros niños que llegaban en 1900 circunstancias similares, algunos tan pequeños que aún no sabían caminar. ¿Puedo ver las instalaciones?, preguntó. Elena lo guió a través del edificio. Los dormitorios estaban limpios, pero claramente sobrepoblados. En el área de juegos, Javier observó a niños de todas las edades interactuando con juguetes donados y libros de cuentos gastados. Sus risas llenaban el aire, pero él podía ver la melancolía en algunos rostros jóvenes, la misma expresión que recordaba en su propio reflejo décadas atrás. En el área de bebés, Javier se detuvo abruptamente. Había al menos 12 cunas alineadas en 2 filas, cada una ocupada por un bebé o niño pequeño. Las cuidadoras, claramente abrumadas, se movían de cuna en cuna tratando de atender las necesidades básicas de cada pequeño. Esta es nuestra área más desafiante, explicó Elena. Los bebés requieren atención constante y, francamente, no tenemos suficiente personal. Una cuidadora para 6 bebés no es ideal, pero es lo mejor que podemos hacer con nuestro presupuesto actual. Javier observó a una bebé que no podía tener más de unos meses llorando en su cuna mientras una cuidadora atendía a otro niño al otro lado de la habitación. La pequeña agitaba sus bracitos desesperadamente, buscando el consuelo que no llegaba lo suficientemente rápido. ¿Qué pasó con sus padres?, preguntó señalando hacia la bebé. Madre adolescente, familia la rechazó. El padre desapareció cuando se enteró del embarazo. Ella trató de cuidar a la bebé durante unos meses, pero no tenía apoyo ni recursos. Finalmente tomó la decisión más difícil de su vida. Las palabras resonaron en el pecho de Javier como campanas de iglesia. Pensó en Elena, enfrentando una situación no muy diferente, luchando desesperadamente por mantener unida a su familia adoptiva. Elena, ¿qué se necesitaría para mejorar significativamente las condiciones aquí? Elena lo miró con curiosidad. ¿Se refiere hipotéticamente? No, me refiero específicamente. Elena sacó una carpeta de su
escritorio cuando regresaron a la oficina. Tengo un plan de mejoras que he estado desarrollando durante años, pero siempre ha sido más un sueño que una posibilidad real. Durante la siguiente hora, Elena le mostró proyecciones detalladas, renovación de instalaciones, contratación de personal adicional, programas de educación temprana, apoyo psicológico para niños traumatizados y un fondo de emergencia para ayudar a familias en crisis antes de que se vieran forzadas a entregar a sus hijos. ¿Cuánto?, preguntó Javier directamente. Para implementar todo esto, estamos hablando de varios millones de pesos. Es una cantidad imposible para nosotros. Javier permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había visto y escuchado. Finalmente, sacó su teléfono y marcó el número de su abogado personal. García, necesito que prepares inmediatamente una donación sustancial a una organización benéfica. Sí, hoy mismo. Elena lo miró con asombro mientras Javier discutía números que superaban sus proyecciones más optimistas. Después de colgar, Javier se dirigió hacia Elena. Tendrás tu financiación, pero necesito que me hagas un favor. Por supuesto, señor Serrano, lo que necesite. Quiero que mantengas un registro detallado de cada bebé que llegue aquí, especialmente aquellos cuyas familias estén considerando entregarlo por razones económicas. Quiero crear un programa de apoyo preventivo. Elena asintió vigorosamente, aún procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Mientras Javier se preparaba para marcharse, Elena lo detuvo. ¿Puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esto hoy? Javier se quedó inmóvil en la puerta. Ayer conocí a una mujer que arriesgó todo por proteger a 2 bebés. Me hizo recordar que hay batallas que valen la pena pelear, incluso cuando las probabilidades están en contra. Durante el viaje de regreso a su mansión, Javier reflexionó sobre las decisiones que había tomado en las últimas 24 horas. Había despedido a Elena por violar sus reglas, pero ¿no había él violado sus propias reglas al donar una fortuna a un orfanato impulsivamente? La diferencia, se dio cuenta, era la motivación. Elena había actuado por amor y necesidad desesperada. Él había actuado, ¿por qué exactamente? Culpa, redención, o tal vez, por primera vez en décadas, por algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Al llegar a su casa, vio el automóvil modesto de Elena en el camino de entrada. Su corazón se aceleró involuntariamente. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, tanto la de despedirla como la de lo que había hecho esa mañana. Entró a la casa y encontró a Elena en la cocina, empacando silenciosamente sus pertenencias personales en una caja de cartón. No había rastro de los gemelos, y Javier sintió una punzada extraña de decepción. «Elena», dijo suavemente. Ella se giró, y él pudo ver que había estado llorando, aunque su postura permanecía digna. «Señor Serrano, terminé temprano hoy para poder recoger mis cosas sin molestarlo. Necesitamos hablar». Elena cerró la caja y se enderezó. Si es sobre referencias laborales, entiendo que probablemente no pueda proporcionarlas dadas las circunstancias. No es sobre referencias. Javier se acercó lentamente. Es sobre los bebés, y sobre ti, y sobre algunas decisiones que necesito reconsiderar. Por primera vez desde que había regresado, vio un destello de esperanza en los ojos de Elena, seguido inmediatamente por cautela. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, queremos resaltar la importancia de dejar tu like y tu suscripción para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. El silencio en la cocina era tan espeso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Elena mantenía sus manos firmemente apoyadas sobre la caja de cartón, como si fuera un escudo que la protegiera de lo que estaba por venir. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas que había derramado en soledad, ahora mostraban una mezcla de esperanza y terror que le partía el alma a Javier. «Los bebés», comenzó Javier, sintiendo como cada palabra pesaba 1 tonelada.
¿Dónde están ahora? Con mi madre, respondió Elena, su voz apenas un susurro. A pesar de su condición, insistió en cuidarlos mientras yo venía a recoger mis cosas. Dice que prefiere colapsar cuidando a sus nietos adoptivos que vivir con la culpa de no haberlo intentado. Javier cerró los ojos por un momento. La imagen de una abuela enferma sacrificando su bienestar por dos bebés, que ni siquiera eran técnicamente su responsabilidad, lo golpeó como un martillo en el pecho. Era exactamente el tipo de amor incondicional que él nunca había experimentado, el tipo de conexión familiar que había observado desde lejos durante toda su vida. Elena, lo que voy a decirte va a sonar increíble, dijo dando un paso hacia ella. Esta mañana fui a un lugar al que no había regresado en 25 años. Ella levantó la vista, confundida por el cambio repentino de tema. Fui al orfanato donde crecí. Nuevo amanecer. Los ojos de Elena se agrandaron con sorpresa. Javier nunca había compartido detalles de su pasado con ninguno de sus empleados. Para todos los efectos, su vida había comenzado cuando fundó su empresa. Señor Serrano, yo no sabía... Perdí a mis padres en un accidente automovilístico cuando tenía 5 años. Continuó Javier, ignorando la interrupción. Pasé los siguientes 13 años de mi vida en ese lugar, viendo llegar y partir a cientos de niños, algunos adoptados por familias amorosas, otros simplemente trasladados a diferentes instituciones cuando cumplían la mayoría de edad. Elena dejó caer sus manos de la caja, completamente absorta en la revelación. Durante todos estos años me convencí de que la soledad era una fortaleza, que no necesitar a nadie era una virtud. Construí mi imperio sobre la base de que las emociones eran debilidades y que los lazos familiares solo complicaban las decisiones racionales. Javier se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín perfectamente manicurado que se extendía más allá. Pero ayer, cuando te vi con Mateo y Lucía, cuando escuché la pasión en tu voz mientras los defendías, algo dentro de mí se rompió. O tal vez algo finalmente se arregló. Elena permaneció inmóvil, temiendo que cualquier movimiento o palabra pudiera romper el hechizo de este momento de vulnerabilidad. Esta mañana en el orfanato vi bebés abandonados por familias que no tuvieron más opción. Vi cuidadoras abrumadas tratando de dar amor a una docena de niños a la vez. Vi el futuro que les esperaba a Mateo y Lucía si su familia se desmoronaba. Javier se giró hacia Elena y ella pudo ver lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Doné 5 millones de pesos para mejorar las instalaciones y crear un programa de apoyo preventivo para familias en crisis. Pero cuando salí de allí, me di cuenta de que todo el dinero del mundo no puede reemplazar lo que tú estás ofreciendo a esos bebés, una familia que los ama incondicionalmente. Elena sintió como si el aire hubiera abandonado completamente sus pulmones. No entiendo qué está tratando de decirme. Te estoy diciendo que cometí un error terrible al despedirte. Te estoy diciendo que quiero que te quedes, no solo como mi empleada doméstica, sino como parte de algo más grande. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como puentes, esperando ser cruzados. ¿Qué está proponiendo exactamente? La voz de Elena tembló con una mezcla de esperanza y incredulidad. Javier respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. Esta mansión tiene 8 habitaciones. 2 de ellas podrían convertirse fácilmente en una guardería y un área de juegos. Hay espacio suficiente para que tu madre viva aquí cómodamente con acceso a la atención médica que necesita. Elena se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que pensó que podría escucharse en toda la casa. Pero más importante que el espacio físico, continuó Javier, necesito aprender algo que nunca tuve la oportunidad de experimentar.
Necesito entender qué significa ser parte de una familia, incluso si es una familia no convencional, formada por las circunstancias más extrañas. Me está pidiendo que viva aquí con los bebés y con mi madre. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrar que el dinero puede usarse para algo más que acumular poder. Te estoy pidiendo que me ayudes a convertir esta casa vacía en un hogar lleno de vida. Elena sintió como las lágrimas comenzaban a correr libremente por sus mejillas. Señor Serrano, esto es más de lo que jamás podría haber soñado, pero necesito entender sus motivaciones. ¿Por qué está haciendo esto? Javier se acercó hasta quedar a solo unos pasos de distancia. Porque ayer me hiciste una pregunta que no he podido sacarme de la cabeza. Me preguntaste si sabía lo que les pasaba a los niños en el sistema, si sabía qué tan rápido desaparecían, en una burocracia que no se preocupaba por ellos. Hizo una pausa, recolectando sus pensamientos. La verdad es que sí lo sabía. Lo sabía porque yo fui uno de esos niños. Y durante 30 años he estado fingiendo que esa experiencia no me marcó, que no me convirtió en alguien incapaz de formar conexiones reales con otros seres humanos. Elena sintió como si estuviera presenciando el derrumbe de una presa emocional que había estado conteniendo décadas de dolor reprimido. Cuando vi la forma en que protegías a Mateo y Lucía, cuando escuché la determinación en tu voz, al decir que no los abandonarías sin importar las consecuencias, reconocí algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. ¿Qué reconoció? Reconocí lo que se siente tener a alguien que lucharía por ti sin condiciones, algo que nunca tuve, pero que esos bebés tienen en ti y en tu madre. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni incómodo, sino lleno de posibilidades y nuevos comienzos. ¿Hay algo más que necesitas saber?, dijo Javier, sacando su teléfono. Esta mañana le pedí a mi abogado que investigara la situación legal de Mateo y Lucía. Elena se tensó inmediatamente. El padre biológico, según los registros, nunca completó el proceso legal de renuncia a la patria potestad. Técnicamente, todavía es responsable de ellos, lo que significa que cualquier decisión sobre su futuro necesita su aprobación o una intervención judicial. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si queremos asegurar la estabilidad legal de los bebés, necesitamos localizarlo y formalizar la transferencia de custodia. Mi equipo legal ya está trabajando en eso. Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que Javier estaba ofreciendo. ¿Por qué está dispuesto a involucrarse en algo tan complicado? Javier sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Porque por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de usar mis recursos para algo que realmente importa, porque tengo la chance de evitar que 2 niños pasen por lo que yo pasé, y porque se detuvo, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de pronunciar, porque creo que Mateo y Lucía podrían enseñarme algo que todos mis logros empresariales nunca pudieron. ¿Qué se siente ser necesitado, no por mi dinero o mis conexiones, sino simplemente por ser humano? Elena se acercó lentamente a Javier, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud y algo más profundo. Señor Serrano, acepto su propuesta, pero con una condición. Javier levantó una ceja intrigado. Que pare de llamarme señor Serrano cuando estemos hablando de familia. Mi nombre es Javier. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Está bien, Javier, pero yo también tengo una condición adicional. ¿Cuál? Que me permitas enseñarte todo sobre cuidar bebés, porque algo me dice que vas a necesitar muchas lecciones. Por primera vez en décadas, Javier se echó a reír de verdad, una risa que brotó desde lo más profundo de su ser y llenó toda la cocina. Creo que acabas de describir la experiencia de aprendizaje más aterradora y emocionante de mi vida. Elena comenzó a desempacar lentamente sus pertenencias de la caja de cartón.
¿Cuándo quieres conocer oficialmente a Mateo y Lucía? Javier miró su reloj y sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado desde que era niño en Nochebuena. ¿Qué tal si vamos ahora mismo a buscarlos? Elena asintió, sintiendo como si estuviera a punto de embarcarse en la aventura más importante de su vida. Hay una cosa más que debes saber antes de conocerlos, dijo Elena mientras se dirigían hacia la puerta. ¿Qué? Lucía tiene una forma muy particular de mostrar afecto. Le gusta agarrar el cabello. Javier se pasó una mano por su pelo perfectamente peinado y sonrió. Creo que es hora de que alguien desarregle un poco mi vida perfectamente ordenada. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, queremos resaltar la importancia de dejar tu like y tu suscripción para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Mientras salían de la mansión juntos, ninguno de los dos podía imaginar que esta decisión no solo cambiaría sus vidas, sino que pondría en marcha una serie de eventos que pondrían a prueba cada fibra de su nueva y frágil alianza. El viaje hacia la casa de la madre de Elena se sintió como el más largo de la vida de Javier, a pesar de que solo duró 30 minutos a través de las calles congestionadas de la ciudad. Conducía su automóvil de lujo, mientras Elena le daba direcciones desde el asiento del pasajero, sus manos temblando ligeramente por los nervios que ambos compartían, pero ninguno se atrevía a verbalizar. «Dobla a la izquierda en la siguiente esquina», indicó Elena, señalando hacia un barrio residencial modesto, donde las casas pequeñas se alineaban una junto a la otra como soldaditos de juguete. Era un mundo completamente diferente al de Javier, donde los jardines no tenían jardineros profesionales y los automóviles estacionados mostraban signos evidentes de años de uso práctico en lugar de exhibición de estatus. Javier estacionó frente a una casa de una planta con fachada de ladrillo desgastado y un pequeño jardín frontal donde crecían flores silvestres sin ningún patrón específico. La pintura de la puerta principal se había descarapelado en varios lugares, pero las ventanas brillaban de limpieza y había macetas con plantas cuidadosamente mantenidas adornando el pequeño porche. «Esta es mi casa», dijo Elena con una mezcla de orgullo y ansiedad. «No es mucho, pero mi madre la ha mantenido con amor durante más de 40 años. Es perfecta», respondió Javier sinceramente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de esa declaración. Había algo cálido y acogedor en esa pequeña propiedad que su mansión, con todos sus lujos y comodidades, nunca había logrado transmitir. Antes de que pudieran salir del automóvil, la puerta principal se abrió y apareció una mujer mayor que claramente había estado vigilando su llegada desde la ventana. Doña Isabel, como Elena le había explicado durante el viaje, tenía 70 y pocos años, cabello completamente gris, recogido en un moño sencillo y ojos que irradiaban una calidez maternal que inmediatamente puso nervioso a Javier. «Mija, llegaste justo a tiempo», gritó doña Isabel desde el porche, secándose las manos en un delantal. «Los pequeños acaban de despertarse de su siesta y están preguntando por ti en su propio idioma de bebés». Elena salió rápidamente del automóvil y corrió hacia su madre, abrazándola con una intensidad que hablaba de todo el estrés y la incertidumbre que había estado cargando durante los últimos días. Javier las observó desde la distancia, sintiendo una punzada de envidia por la naturalidad de ese afecto incondicional. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas», dijo Elena, volteando hacia Javier, quien había salido del automóvil, pero permanecía inmóvil junto a la puerta del conductor, claramente fuera de su elemento. Doña Isabel entrecerró los ojos, evaluando al hombre elegantemente vestido que acompañaba a su hija. «Este es el jefe del que me has hablado, el que casi te despide por cuidar a nuestros angelitos». Elena se ruborizó. «Mamá, las cosas han cambiado mucho».
Javier se acercó lentamente, extendiendo su mano de manera formal. Señora, soy Javier Serrano. Lamento mucho las circunstancias de nuestro primer encuentro. Doña Isabel ignoró completamente la mano extendida y en su lugar, para sorpresa total de Javier, le plantó un abrazo maternal que lo envolvió en aromas de canela, jabón de lavanda y algo indefiniblemente reconfortante, que solo podían tener las cocinas donde se preparaba comida con amor genuino. Ningún hombre que hace que mi hija llore necesita formalidades, declaró doña Isabel, alejándose, pero manteniendo sus manos sobre los hombros de Javier. Pero cualquier hombre que está dispuesto a acompañarla de vuelta aquí para hacer las paces merece una oportunidad de demostrar sus verdaderas intenciones. Javier se sintió completamente desarmado por la franqueza directa de la mujer mayor. En el mundo corporativo, las conversaciones estaban llenas de subterfugios y maniobras estratégicas. Aquí, evidentemente, las cosas se decían sin rodeos. Señora Isabel, vengo aquí porque he tomado algunas decisiones que espero beneficien a toda su familia, comenzó Javier, tratando de encontrar las palabras correctas. Las decisiones se evalúan por sus acciones, no por sus palabras bonitas, respondió doña Isabel sabiamente. Pero entremos antes de que los vecinos piensen que estamos montando un espectáculo gratuito en mi jardín. El interior de la casa era exactamente lo que Javier había esperado. Espacios pequeños, pero meticulosamente limpios, muebles que claramente habían sido cuidados durante décadas, y fotografías familiares cubriendo cada superficie disponible. El aroma de café recién hecho y algo horneándose en el horno llenaba el aire, creando una atmósfera de hogar que Javier no había experimentado desde, nunca. Los bebés están en el cuarto de atrás, explicó doña Isabel, guiándolos a través de un pasillo estrecho decorado con fotografías de Elena desde su infancia hasta la edad adulta. He preparado un área improvisada para ellos, pero reconozco que mis viejos huesos no están diseñados para levantarse cada 2 horas durante las noches. Llegaron a una habitación pequeña, que evidentemente había sido convertida en guardería temporal. 2 cunas pequeñas, claramente prestadas o compradas de segunda mano, estaban colocadas lado a lado cerca de la ventana. En una de ellas, Mateo estaba despierto, mirando fascinado un móvil casero hecho de figuras de papel colorido que colgaba sobre su cabeza. En la otra, Lucía dormía pacíficamente con un pequeño puño cerrado presionado contra su mejilla. Javier se quedó paralizado en el umbral de la puerta. Ver a los bebés en el centro 160. Contexto de su hogar temporal, rodeados por el amor improvisado, pero genuino, de una abuela que había sacrificado su comodidad por su bienestar, lo golpeó con una emoción que no había anticipado. ¿Puedo?, comenzó, señalando hacia las cunas. «Por supuesto», sonrió Elena, acercándose primero a Mateo. «Mateo, pequeño príncipe, hay alguien especial que quiero que conozcas». El bebé inmediatamente extendió sus bracitos hacia Elena, emitiendo sonidos de alegría que llenaron la habitación de luz. Elena lo levantó cuidadosamente, acunándolo contra su pecho antes de volverse hacia Javier. «Mateo, este es Javier. Va a ser parte de nuestra familia». Javier se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a algo sagrado, que podría romperse con un movimiento brusco. Mateo lo observó con esos ojos grandes y curiosos que parecían ver directamente hasta el alma. «Hola, Mateo», murmuró Javier, su voz notablemente más suave que su tono habitual de negocios. Soy nuevo en esto de las familias, así que tendrás que tener paciencia conmigo». Como si hubiera entendido cada palabra, Mateo extendió una manita hacia la cara de Javier, tocando suavemente su mejilla con dedos diminutos, pero sorprendentemente fuertes. El contacto fue eléctrico para Javier,
quien nunca había experimentado la confianza absoluta e incondicional que solo pueden ofrecer los niños muy pequeños. «Creo que le gustas», rió Elena. «Normalmente es tímido con extraños». En ese momento, Lucía se despertó con un pequeño gemido, inmediatamente seguido por el tipo de llanto que indica hambre urgente. Doña Isabel se movió hacia la cuna, pero Javier, sorprendiéndose a sí mismo, se ofreció. «¿Puedo intentarlo?». Elena y doña Isabel intercambiaron una mirada de sorpresa, pero Elena asintió. «Por supuesto, pero déjame mostrarte cómo sostenerla correctamente». Los siguientes minutos fueron una clase magistral en cuidado básico de bebés, mientras Elena guiaba pacientemente a Javier a través del proceso de Mundiducción. Levantar, sostener y calmar a Lucía. Las manos de Javier, acostumbradas a manejar documentos importantes y estrechar manos en reuniones de alto nivel, temblaron ligeramente mientras aprendía a apoyar la cabecita de la bebé y mantener su cuerpecito seguro contra su pecho. Lucía, después de unos momentos de evaluación silenciosa, aparentemente decidió que Javier era aceptable. Sus pequeños puños se aferraron a su camisa y gradualmente su llanto se calmó hasta convertirse en pequeños sonidos de contentamiento. «Eres un natural», comentó doña Isabel, observando la escena con aprobación evidente. «Los bebés pueden sentir las intenciones genuinas». Javier sintió como si hubiera ganado el premio más importante de su vida. «De verdad, completamente», confirmó Elena, que ahora tenía a Mateo jugando con sus dedos. «Lucía no se calma tan fácilmente con extraños. Definitivamente te ha aceptado». Durante la siguiente hora, Javier experimentó una serie de primeras veces que nunca había imaginado. Ayudó a alimentar a los bebés con biberones que doña Isabel había preparado con precisión militar. Aprendió la técnica apropiada para hacerlos eructar, algo que encontró sorprendentemente satisfactorio cuando funcionaba, y hasta cambió su primer pañal bajo la supervisión experta de Elena. «No está tan mal una vez que superas la sorpresa inicial», comentó Javier después de completar exitosamente el cambio de pañal de Mateo. «Espera hasta que experimentes un reventón completo», rió Elena. «Requieren cambio completo de ropa y a veces una ducha». Doña Isabel había estado observando silenciosamente todas estas interacciones, evaluando al hombre que había aparecido tan inesperadamente en sus vidas. Finalmente, se acercó a Javier, mientras él sostenía a ambos bebés, uno en cada brazo, con la concentración intensa de alguien manejando explosivos. «¿Puedo hacerte una pregunta directa, Javier? Por favor», respondió tratando de mantener su balance con los dos pequeños bultos que se movían constantemente. «¿Qué es lo que realmente quieres de esta situación? Porque estos bebés no son accesorios que puedes devolver cuando te aburras de jugar a la familia». La pregunta colgó en el aire como una espada. Elena se tensó, preocupada de que la franqueza de su madre pudiera arruinar la frágil alianza que habían construido. Javier miró a Mateo y Lucía, luego a Elena y finalmente a doña Isabel. «Quiero aprender a ser el tipo de persona que estos niños merecen tener en sus vidas. Quiero usar mis recursos para asegurarme de que nunca se sientan abandonados o no deseados como yo me sentí. Y quiero», se detuvo, luchando con palabras que nunca había tenido que pronunciar antes. «Quiero sentir que mi vida significa algo más que números en cuentas bancarias y títulos corporativos. Quiero despertar cada mañana sabiendo que hay pequeñas personas que dependen de mí, no por mi dinero, sino porque elegí estar presente en sus vidas». Doña Isabel lo estudió durante un momento que pareció eterno. Luego lentamente una sonrisa se extendió por su rostro. «Esa es la respuesta correcta, pero las respuestas correctas son fáciles. Las acciones correctas, día tras día durante años, esas son las que realmente cuentan. Estoy dispuesto a aprenderlas», prometió Javier. «Entonces supongo que será mejor que comencemos a planificar cómo vamos a hacer que esto funcione», declaró doña Isabel prácticamente.
porque estos bebés van a necesitar estabilidad, rutina y mucho amor constante. Elena sintió como si acabara de presenciar un milagro. Su madre, la mujer que había criado 5 hijos con recursos limitados, pero amor infinito, acababa de dar su bendición a la propuesta más increíble de sus vidas. «¿Esto significa que aceptas mudarte a la mansión con nosotros?», preguntó Elena, esperanzada. Doña Isabel miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su hogar durante décadas. Luego observó a Javier luchando adorablemente para mantener a 2 bebés satisfechos, simultáneamente. Significa que estos bebés necesitan todas las manos disponibles, y si este hombre está dispuesto a aprender, entonces supongo que esta vieja mujer está dispuesta a enseñar. Javier sintió como si acabara de ser admitido en el club más exclusivo del mundo, uno donde la membresía no se compraba con dinero, sino que se ganaba con corazón. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. «Empezamos ahora», sonrió Elena. «Porque Mateo necesita cambio de pañal otra vez, y creo que es tu turno». Javier miró hacia abajo y, efectivamente, Mateo le devolvió la mirada con una expresión que claramente decía sorpresa. «Bienvenido a la paternidad», rió doña Isabel, «donde no hay horarios de oficina y los jefes pequeños nunca duermen cuando se supone que deben hacerlo. Si te gustó la historia que presentamos, no te olvides de dejar el like, comentar y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días.